Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de nuestra serie María en el misterio de Cristo, en el que hemos llegado ya a la segunda parte de la encíclica que escribió el Santo Padre, San Juan Pablo II, en el que nos habla de María y su misión. En esta segunda parte de la encíclica nos va a hablar de María como centro y modelo de la Iglesia. Ya sabemos que el Papa escribe esta encíclica desarrollando un poco la doctrina del Concilio Vaticano sobre María. Y la figura de María decidieron insertarla, después de unos debates complicados, insertar la figura de María en la reflexión que el concilio hizo sobre la Iglesia, diciendo, bueno, María es un miembro de la Iglesia, pero un miembro más eminente, un miembro excelente y que no es igualado por ningún otro miembro, es única, su puesto en la Iglesia es única. Y el Papa Juan Pablo II va a desarrollar un poco, en la línea de algunos teólogos de la Iglesia, esta excelencia de María como miembro de la Iglesia. Es miembro de la Iglesia porque ha sido redimida por Cristo, como decíamos en capítulos anteriores, de manera preventiva, antes de que cayera, antes de ser afectada por el pecado original, fue prevenida, y es miembro de la Iglesia también como discípula de Jesucristo, ¿no? Ella sigue a Jesucristo en su obra y toda su vida se modela en la persona y en la misión de Jesucristo. Ella también realiza la peregrinación de la fe, donde camina como había caminado el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo caminante y peregrino por excelencia, y la Iglesia es ahora ese nuevo pueblo de Israel que también peregrina, con una peregrinación espacial, en el sentido de que la Iglesia nace en Jerusalén y tiene que caminar, los discípulos se extienden por los entonces 4 puntos cardinales de la tierra conocidos, pero, dice el Papa, debe caminar sobre todo en una peregrinación espiritual. Es muy bonito este pasaje del pueblo de Dios, que es Israel, al pueblo de Dios, que es la Iglesia. Evidentemente Jesús, mejor dicho, Dios había preparado al pueblo de Israel para que acogiera a su Hijo, para que acogiera al Mesías, y que de él saltase a todo el mundo, a toda la humanidad, la salvación que él venía a traer. Era un pueblo preparado con primor, con dedicación, también con fuerza, con tenacidad, con decisión, pero un pueblo preparado con una sabiduría extraordinaria, que solamente había sido concedida a ese pueblo. Jesús, en algunas de sus parábolas, va ya un poco, digamos, anunciando este pasaje de Israel como pueblo de Dios al nuevo pueblo que será la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? Pues es la convocación de todos los que creemos y miramos a Jesús como el Salvador, como principio de unidad y de paz para los hombres. Y esta Iglesia también es un sacramento visible, que nos que lleva en sí esta salvación, toda la fe, todo lo que Jesucristo nos ha traído, para darlo a los hombres. El sacramento visible quiere decir que nosotros vemos la Iglesia, la vemos en la congregación, en las celebraciones, en las personas de los sacerdotes, los obispos, los papas. Es un cuerpo visible y social, aparte de ser una realidad espiritual, claro. Pues Jesucristo, como digo, hay algunas parábolas que son bastante claras, ¿no? Como aquel dueño que tenía una viña, dice, y él se va y la deja arrendada a unos trabajadores que le tienen que dar los frutos, ¿no? Esa viña es el reino de Dios, que había sido confiada a los israelitas, al pueblo de Israel. Y este pueblo debe dar sus frutos ¿de qué? De fe, de pureza de obras, de espera atenta,
de caridad, según el amor de Dios, caridad con todos, con el prójimo, pero el pueblo de Israel intenta apropiarse de esta viña del Señor y hacer su propia obra. Y el Señor dice cómo Él envía a sus mensajeros, y todos estos mensajeros, los trabajadores de la viña, los van matando. Serían sus propios profetas, que Él manda para redirigir al pueblo de Israel según sus designios. Pero todos estos profetas Israel los mata. Y al final dice, bueno, enviaré a mi hijo y a mi hijo lo respetarán. Es el envío que Dios Padre hace de su Hijo Jesucristo, ¿no? Y Jesús dice literalmente como el padre de este hijo y dueño de la viña piensa que por ser su hijo lo respetarán. Y es impresionante cómo se renueva siempre la confianza que Dios tiene en nosotros. Nos envía a su Hijo en la esperanza de que tendremos consideración hacia el Hijo de Dios. Pero sabemos el final de la historia y Jesús lo dice. También a este lo sacan de la viña y lo matan. ¿Qué hará el dueño de la viña con estos trabajadores? Y los mismos judíos dicen, pues los hará morir de mala muerte y arrendará la viña a otros que paguen los frutos, que entreguen los frutos a su tiempo. Este traspaso del reino de Dios, de la promesa de salvación, no solo para nosotros, sino para toda la humanidad, pasa del pueblo de Israel al nuevo pueblo de Israel, en el que Jesús se pone como el verdadero siervo de Dios que paga los frutos al dueño de la viña, que es su Padre, ¿no? Y en él, y como él, como modelo y como principio de santidad dentro de nosotros, la Iglesia da a Dios este culto razonable, como dice San Pablo, este ofrecernos nosotros mismos para la gloria de Dios y para la salvación y santificación de toda la humanidad. María es un miembro, dice, eminente de este cuerpo, y continúa diciendo como se repite a través de las generaciones, ella es feliz y es bendecida porque ha creído, ¿no? Es su fe supereminente la que le pone en un sitio, en un lugar privilegiado. Incluso, dice el Papa con respecto a los discípulos, la Iglesia nace de manera oficial, por así decirlo, en Pentecostés. El mismo Señor, después de la ascensión, manda a sus discípulos reunirse en oración. Y en esta reunión en oración, en el cenáculo, en una sala, llamada cenáculo porque es la de la última cena, según la tradición, se reúnen con María con ellos para rezar y para suplicar la manifestación del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés, los discípulos adquieren, por así decirlo, la fuerza sobrenatural que a ellos les faltaba para convertirse en testigos de Cristo y en apóstoles del Evangelio. Entonces ya salen, la Iglesia se extiende también de manera física, ¿no? se alarga y comienza también pues el anuncio y la transmisión de la salvación a todos los hombres. Y el Papa se fija pues, en esta presencia de María en el cenáculo y observa, hace este paralelismo entre la presencia de María en la Anunciación, en la que el Espíritu Santo forma a su Hijo dentro de ella y se da lugar al nacimiento de Cristo según la carne, y el cenáculo con la presencia de María también, donde el Espíritu Santo de nuevo viene a formar la Iglesia, viene a formar esta congregación de los creyentes y este sacramento visible de la salvación y para la salvación de los hombres. Y el Papa pues precisamente habla de María, cómo había sido preparada con la dignidad de vida por medio de la gracia y del amor de Dios para el momento de ser llena del Espíritu Santo, ella en la Anunciación. Y en Pentecostés, pues su figura, dice, viene a tener el mismo sentido, ¿no? Como ella, que ya había recibido el Espíritu Santo en Pentecostés y que precedía ya por su peregrinación en la fe
y por su adhesión, conocimiento del misterio de Cristo y íntima adhesión a esta obra de Cristo, dice, ella precede a los discípulos, ella ya ha recorrido un camino superior por su misión única en intensidad y también como en distancia, ¿no? Como en tiempo y en todo. Ella precede a los discípulos en estos sentidos. Y está allí también en el momento del nacimiento de la Iglesia. Dice, con una presencia discreta y orante, igual que en la Anunciación, ¿no? Pero ella ejerce también su papel de maternidad en la formación, su papel maternal de maternidad espiritual en la formación de la Iglesia, en la formación también de este sacramento visible que va a ser la Iglesia. Y dice, ella no es enviada como los discípulos. Los discípulos son enviados, ya Jesús les había anunciado que serían enviados para anunciar el Evangelio, para proclamar la palabra de Dios. Ella permanece siempre con su misma misión de oración, de intercesión y también de testigo privilegiado de la vida de Cristo, del misterio de Cristo, hacia el que los apóstoles miran, porque ella es la depositaria en gran parte del misterio de Cristo, de la anunciación, de toda su vida, la vida oculta, y también ha sido su compañera más idónea en toda la obra de la redención. Luego ellos miran a ella como a la obra más perfecta de Cristo a través de la fe. María es el espejo donde se refleja de modo más profundo y claro las maravillas de Dios. Y de esta manera los discípulos miran a María. De nuevo, la fe de María viene a ser, como ha sugerido el Papa en otros puntos, como un generador de fe para los discípulos y para toda la Iglesia y para cada uno de los creyentes. De manera que María está unida íntimamente, evidentemente, al misterio de los apóstoles, al ministerio apostólico, pero ella tiene una misión que abarca, digamos, y que en cierto sentido precede este ministerio que Cristo concede a los discípulos. Es esa presencia orante. El Papa en otros puntos, en otras enseñanzas, hablará de la Iglesia mariana orante y de la Iglesia jerárquica petrina, ¿no? Y dice que la misión de María no es la misión apostólica, pero tampoco es menor que la misión apostólica. María no es sacerdote, nunca tuvo ninguna aspiración a ser una de los apóstoles, porque ella comprende su misión, que es una misión que está, digamos, en otro plano. Y es la misión esta que por la fe, por su ardiente caridad, por su capacidad y disponibilidad de recibir el Espíritu Santo, la hace madre espiritual en el sentido en el que Cristo la ha ido formando y enseñando. ¿Cuál es entonces esa preeminencia de María en el orden de la fe en la Iglesia? Pues que ella es la primera en creer. Es aquella que puede adelantarse entre el pueblo de Dios y ser presentada, por así decirlo, para recibir la anunciación, la encarnación del Hijo de Dios. Y por otra parte también es la que es capaz de mantener su fe cuando la misión del Hijo se transforma en un misterio muy profundo, ¿no? en la cruz. Ella mantiene también su fe en el misterio de la cruz de Jesucristo y conserva en ella la esperanza de la promesa que Dios le hace a través del ángel y digamos que comprende cómo se realiza esa promesa de salvación por medio precisamente de la cruz de Jesucristo, no a pesar de la cruz de Jesucristo, sino por medio de la cruz de Jesucristo.
justamente ser testigos de la muerte y de la resurrección de Jesucristo es lo que constituía a los apóstoles en testigos veraces de Cristo, ¿no? Pues durante todos los siglos, también ahora, podemos mirar siempre a María para extraer de su fuente más pura el conocimiento del misterio de Cristo y la verdadera fe en Cristo y en su misión. No podemos faltar a esta invitación que nos hace el Papa de volver nuestra mirada a María, y así la dejamos a nuestra consideración en esta figura preeminente de la Iglesia, de la que nos habla el Papa, en esta Virgen orante, en esta generadora de fe a través de la peregrinación de la Iglesia, la peregrinación de la fe, para que también en nosotros suscite esa misma fe y esa misma adhesión a Dios. Pues nos vemos en un próximo capítulo.